referido a alumbramiento patológico. Dentro de ello, principalmente, de acuerdo al sílabus, vamos a tocar los temas de hemorragias del alumbramiento, retención de placenta y de membranas fetales, inversión aguda del útero. Básicamente con esos temas vamos a tratar en esta presente clase. La siguiente, por favor. Bueno, para entender bien el proceso patológico de estas entidades, lo primero que vamos a mencionar es que nos tenemos que ubicar en un periodo placentario normal, ¿no? En el tercer periodo del parto, que va a ir desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta. Ustedes lo conocen bien, lo han estudiado y seguramente tienen ese conocimiento. De que en este proceso, ¿qué es lo que sucede? Se desprende, desciende y expulsa la placenta, ¿no? Y los anexos ovulares, tanto membranas y cordón. ¿Perfecto? Es en este periodo que se produce la mayoría de hemorragias graves, ¿no? Que representan una causa obstétrica directa y muchas veces va a significar la muerte materna, que es lo que nosotros debemos evitar que no llegue ahí. ¿Perfecto? Entonces, básicamente, debemos entender que en este periodo normal se pueden presentar estos procesos patológicos que van a ser muy graves. La siguiente, por favor. Tenemos una imagen acá, en la parte superior izquierda, más o menos para entender que tanto el corium como la decidua basal van a conformar la placenta. Ustedes lo saben muy bien. En el medio va a estar una membrana de Nittabsch. Recuerden bien, la que va a ser desprendida, ¿no? Como vemos en la siguiente imagen, ¿no? Va a ocasionar el desprendimiento. Y nos va a dar unos tiempos del alumbramiento, ¿no? Básicamente son 4, ¿no? Otros mencionan 3, ¿no? Porque la primera y la segunda lo juntan, ¿no? Desprendimiento de placenta, de membranas, el descenso y la expulsión. Eso también dentro de la parte de fisiología que ustedes conocen. La siguiente, por favor. Entonces, vemos el examen general que tenemos que hacer tanto a la placenta y las membranas, ¿no? Inclusive el cordón umbilical. ¿Qué tenemos que ver? El peso. ¿Cuánto es el peso? Ustedes saben muy bien que va de 500, alguna bibliografía, a 600. La forma, ¿no? Ovoide, redonda unas veces, y hay deformidades, que eso seguramente también lo vamos a tratar, pero fundamentalmente esa forma tiene, ¿no? la placenta. Va a tener una cara materna y una cara fetal, ¿no? Y verificar siempre el borde placentario, ¿no? Que es importantísimo para ver los cotiledones. ¿Qué más tenemos que ver? El cordón umbilical. En cuanto al nivel de inserción, la longitud. La longitud durante inútero es bien difícil de determinar por qué, inclusive con examen ecográfico, porque ustedes saben bien, a veces está enrollado, entonces, o tiene a veces nudos verdaderos o falsos, que hace difícil la medición, ¿no? Frecuentemente esto se mide posterior, ¿no? Cuando ya nace, y más o menos la literatura menciona que de 50 centímetros, ¿no? Es importante también saber eso, la estructura, ¿no? Que una vez que se ha retirado hay que ver, y hay que ver si tienen las dos arterias en la vena y también si tienen la gelatina de Wharton, que seguramente ustedes saben que es muy, muy estudiado científicamente para otras patologías, ¿no? Importantísimo ver el cordón umbilical también, si tiene nudos, si tiene falsos, verdaderos, no es importante. Las membranas, desde luego que sí, porque después de un parto tienen que eliminar todas las membranas. Tenemos que ver la longitud, la estructura, ¿no? Ver, a veces se separan inclusive las dos membranas. Corionadas muchas veces se suele reconstruir, ¿no? Cuando se atiende un parto, ¿no? O inclusive en cesárea o este parto es natural, se reconstituye esta placenta y muchos internos o residentes con el tiempo debido, tratan de observarlo bien y unirlo todo y ven que no les falte nada. Importantísimo para tener, que le digo, un diagnóstico claro y no tener problemas posteriores, ¿no? Con de repente una supuesta retención de alguna de estas partes que va a ocasionar un sangrado, inclusive severo, que puede llevar a complicar la vida de la paciente. La siguiente, por favor. Dicho esto, entonces entramos ya a lo que hemos venido a hablar el día de hoy, sobre el alumbramiento patológico, ¿no? Que son trastornos durante este periodo que estamos hablando, ¿no? Durante el desprendimiento, durante la expulsión, ¿no? De la placenta y las alteraciones que se pueden dar en la contractibilidad y la retracción uterina. Muchas veces se asocian, entonces hay que tener cuidado porque no solamente va a ir caracterizada por una de estas situaciones que le estamos planteando, sino se pueden juntar, ¿no? Algunos mencionan que también se puede ser referida a esta
alteración durante este periodo por un mal manejo. Miren, fíjense bien, por un mal manejo, ¿no? Que puede ocasionar diversas complicaciones. Hablamos de iatrogenia. Por eso va muy bien el conocimiento amplio de esta parte de, ¿no? Del alumbramiento, para que ustedes como médicos sepan, ¿no? Primero ver, tratar y manejar. Y también en la parte de la atención, de repente controlar, porque ustedes, como verán, van a tener otras profesiones, de repente van a estar ejecutando las labores, usted como médico tienen que supervisar que todo marche adecuadamente. Entonces tienen que tener estos conocimientos, porque si no, no va a ser fácil que ustedes puedan también ordenar o observar algo, no una anomalía en ese proceso. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos de generalidades, ¿no? ¿Qué estamos mencionando con esto? Que vamos a requerir una vigilancia adecuada y cuidados especiales en este proceso, ¿no? Tanto, ¿por qué? Porque tiene una evolución silenciosa, ¿no? Un proceso, muchas veces la paciente se queda tranquila, ¿no? Y bueno, estamos a la espera, ¿no? En los 30 minutos o 45 minutos, que lo que dice la bibliografía, para que pueda desprender, descender y no expulsar la placenta, ¿no? Y puede pasar inadvertido algunos hechos leves o muy graves, ¿no? Que van a comprometer la vida de la paciente, ¿no? Entonces, también sabemos bien que este proceso, que es fisiológico, muchas veces no se cumple adecuadamente y nosotros tenemos que estar observando esto, ¿no? Entonces, también muchas veces causan distocias del alumbramiento, ¿no? Y por consecuencia, la hemorragia, ¿no? Y fundamentalmente evitar esto de la iatrogenia, ¿no? Que es frecuente por un inadecuado manejo o una medicación inoportuna. Entonces, tenemos que saber bien en qué momento intervenir, qué medicamento dar y por qué no dar, ¿no? Lo importante por eso es que ustedes han hecho sus clases de farmacología y saben muy bien cómo utilizar los medicamentos. Y ahora asociado a la obstetricia, ustedes pueden manejar adecuadamente. Perfecto. Y también de todo ello, lo que menciona la literatura es que las hemorragias, ¿no? Y tanto como las retenciones son las complicaciones más comunes que vamos a encontrar. Por lo tanto, tenemos que estar más cifrado y orientado en nuestro estudio, ¿no? Y nuestra valoración a estas entidades. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos dentro del alumbramiento patológico, las entidades más importantes que justamente, de acuerdo al sílabus, nos ha pedido que lo desarrollemos, y ustedes seguramente ya tienen un conocimiento porque en las prácticas ya han rotado y muchas veces han expuesto o han visto y tienen algo de conocimiento ya. Entonces, hablamos de las hemorragias del alumbramiento en general, ¿no? Se habla del posparto, estamos hablando posparto acá, y la retención de placenta y de las membranas fetales, y también la inversión aguda del útero, ¿no? La más frecuente son las hemorragias del alumbramiento, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Por una retención que puede ser a veces complicada, ¿no? Entonces, tenemos que ver dentro de estas tres entidades, que son bastante frecuentes, desarrollarlas para que poder tener un buen entendimiento y poder hacer una prevención, un tratamiento en todo caso adecuado. La siguiente, por favor. Entonces, ya empezamos a desarrollar las hemorragias del alumbramiento, ¿no? Entonces, es la primera causa de mortalidad en países en vías de desarrollo. Ojo, esto lo menciona la OMS. Justamente hablando con unos colegas acá en Arequipa, también hay otras patologías que están tratando de repuntar. Esto debido seguramente a los procesos que tenemos por la coyuntura, ¿no? De salud que es a nivel mundial. Entonces, pero hasta donde se sabía, de acuerdo a la literatura, las hemorragias constituyen una primera causa, ¿no? Y va a darse con el 25% de las muertes maternas, también según la OMS, y el 4% de los partos vaginales y 6% en los partos por cesárea. Ojo, también hay que tener cuidado en esto para tener esta frecuencia para poder nosotros fijarnos en el tratamiento de este proceso. La siguiente, por favor. Entonces, ya definiendo las hemorragias postparto, ¿no? Es una pérdida de sangre sanguínea posterior al parto, ¿no? Puede ser vaginal, ¿no? En este caso hablamos mayor de 500 centímetros cúbicos, o posterior a una cesárea, que debe ser más o menos 1000 centímetros cúbicos, después de completar la tercera etapa de parto. Como ven, es difícil de aplicación en la práctica médica y poca exactitud, eso lo menciona William y varias literaturas que seguramente están revisando. Entonces, significa que nosotros, para medir, nos valemos a veces de apósitos que se coloca de la práctica médica, ¿no? De lo que estamos observando, ¿qué le digo? El examen que nosotros realizamos. Entonces, a veces varía también de médico a médico, ¿ya? Entonces, es un poquito difícil, dice, en la práctica poder valorarlo, ¿no? Hay fórmulas,
inclusive que si van a leer en Schwartz, me parece, William, me parece que dan unas, ¿no? Entonces muchas veces en la práctica lo que más lógico es la visibilidad de lo que estamos viendo, y vamos a ver que esto debe ser objetivo, ¿no? Porque ante la evidencia de sangrado posparto o poscesárea asociado a inestabilidad hemodinámica, entonces tenemos que, ¿no?, tener bastante cuidado. Estamos hablando de inestabilidad hemodinámica, entonces ya nosotros podemos intervenir, ¿no es cierto? Entonces, valorando de ese modo, ¿no?, valiéndonos también de esa parte del examen clínico. Alguna bibliografía menciona, por ejemplo, la COC, que es una pérdida de sangre acumulada mayor de 1000 centímetros cúbicos, acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Como ven acá, lo está aplicando no como en la primera definición, que es la mundialmente aceptada, ¿no? Acá un poquito está incluyendo la hipovolemia, ojo, ¿no? De eso hablamos de la inestabilidad hemodinámica, perfecto. Y también mencionan algunos que es un descenso del 10% o a más del hematocrito en las primeras 2 horas postparto. Pero como verán, también a veces los exámenes no llegan a tiempo, demora, entonces, este es un caso bastante agudo, entonces tenemos que intervenir inmediatamente, valernos, ¿no?, de la unidad clínica, de los antecedentes y de lo que estamos observando para poder intervenir. Perfecto. La siguiente. ¿Qué tipos de hemorragias postparto conocemos? Conocemos, de acuerdo a la literatura, hemorragia temprana o tardía, ¿no? La temprana mencionan que ocurre durante las primeras 24 horas del periodo postparto, generalmente las 2 primeras horas, ¿no?, que son las más delicadas y más difíciles, y justamente esas 2 horas obligadamente tenemos que estar con la paciente para ver cómo está desarrollando su periodo, ¿no? Y es la más frecuente y más grave, ¿no? Alguna bibliografía lo refiere como inmediata. La otra que tenemos, la tardía, que va dentro de 24 horas a 6 semanas postparto, tiene una frecuencia de 5 a 10% de los partos. Algunos autores mencionan hasta los 10 días, luego un puerperio alejado, una hemorragia del puerperio tardío, ¿no? Como menciona ahí en la diapositiva, de 10 a 45 y de 45 a 60 días postparto. Bueno, con lo que sepamos que hay una temprana, que es el 24 horas, luego una tardía de 24, 6 semanas, es importantísimo que ya nos ubiquemos bien en qué tipo de hemorragias postparto nos estamos enfrentando. La siguiente. Seguimos con esta clasificación. Primaria, precoz o temprana. 24 horas, 4 a 6%. ¿Qué entidades nos pueden dar? La atonía uterina, retención de placenta, ¿no?, o de restos, laceraciones, hematomas, inversión uterina y CID. Y si encontramos una secundaria o tardía, ¿no?, de las 24 a 6 semanas, estamos hablando de retención de restos placentarios, endometritis, subinvolución uterina, ¿no? Entonces nosotros ya nos ubicamos más o menos qué puede estar pasando para poder hacer nuestra descripción clínica y poder intervenir, que es lo importante, y a eso nos lleva a esto. La siguiente, por favor. Entonces, hay una clasificación de esta entidad etiológicamente, antes de la expulsión y después de la expulsión de la placenta. Antes, clasifican en dinámicas por inercia, ¿no?, que hablamos de una atonía, o anillos de contracción que puede obstaculizar, ¿no?, y no puede hacer desarrollar adecuadamente la contracción, ¿no?, y ¿no?, y la involución del útero. Perfecto. Y anatómicas, las adherencias. Anormal de la placenta, por ejemplo, el acretismo, hablamos muy claramente de ello. Y también puede haber lesiones de partes blandas. No se olviden revisar siempre el cuello, la vagina, la vulva, todo. De repente por ahí está el sangramiento que nosotros tenemos que verificar. Después de la expulsión de la placenta, ¿no?, frecuentemente es la retención de restos, es lo que más se menciona, la inercia del posalumbramiento y algunos defectos de coagulación. No se olviden que también puede ser inherentes. Debido a esto, la literatura ha mencionado, seguramente también ustedes han leído, factores de riesgo y etiología, ¿no?, que lo habla mucho Schwartz, ¿no?, en tejidos, trauma, tono, trombosis o trombo, ¿no?, que inclusive algunos lo mencionan las 4T. Perfecto. Entonces, hablamos de esto en cuanto a los tejidos, lo refieren a retención de restos, ¿no? Y como etiología, placenta previa, acretismo, uterobicorne, cirugía previa, leiomioma, con 9% aproximadamente de frecuencia. En situaciones de trauma, ¿no?, por una lesión del canal, una rotura de útero invertido, ¿no?, por instrumentos, cuidado al practicar instrumentación, que por hoy no se utiliza ya mucho, porque tenemos la cesárea y muchas veces se opta por ello, ¿no?, para no crear más trauma, ¿no? La episiotomía, que eso sí, se ve frecuente en las instituciones, porque a veces hay personal que no está capacitado y interviene con esta episiotomía y lo hacen no de la manera óptima y suele rasgarse un poco más o no adecuadamente y ocasiona un sangrado muy extenso, amplio, que dificulta luego la sutura, ¿no?
y podemos tener complicaciones. Y también en cuanto a la tracción del cordón, mucho cuidado, ¿no? Hablamos anteriormente que hacían la maniobra de Credé hace años, luego fue reemplazada por la, ¿no? por la tracción de Brown Andrew. Acá, por ejemplo, uno cogía y lo que mencionaba es, traccionaba el cordón y presionaba por la parte superior. Muchas veces invierten, ¿no? Porque si hay una adherencia, un acretismo, inclusive más suave que sea, puede, si el útero está un poco, no está bien, ¿qué le digo? Está muy laxo, entonces puede ocasionar esta inversión. Hay que tener cuidado en ese aspecto. 20%, cuanto el tono, la atonía, ¿no? Fundamentalmente por embarazo múltiple, distiende mucho los músculos uterinos, la macrosomía, polidramios, gran multíparas, RPM prolongado, ¿no? Y algunos medicamentos, ¿no? Que podemos utilizar durante el proceso, ¿no? Como prostaglandinas 1, ¿no? Los colíticos con un 70%, acá más o menos abarca buen porcentaje de la patología. Y la trombosis, que es menos, es 1%, pero sí se da, hay que tener cuidado, ¿no? Con la anamnesis, que lo tengamos presente y con los exámenes clínicos que podemos observar, poder determinar, ¿no? Hablamos de la coagulopatía CID, como hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Hipertensión, la toxemia, la sepsis, trombosis, e inclusive medicamentos como la aspirina y la heparina, que habíamos dicho en una clase anterior que no se puede usar en etapas adecuadas, ¿no? Entonces tenemos que observar y ver los pros y contras también de los medicamentos que estamos usando en la paciente que está en el parto. La siguiente. Las manifestaciones clínicas son unos síntomas locales y hay una, ¿qué le digo? Una buena cantidad de estos cuadros clínicos que son asintomáticos. Hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar? El hecho de que nosotros vayamos y veamos a la paciente directamente, porque muchas veces lo encargamos al residente o al interno, y peor aún si otro personal de salud, y no, todo está bien, ¿no? La paciente sí habla, conversa todavía, todo está excelente, pero no sabemos que por ahí de repente hay una hemorragia interna, externa, que no puede, entonces nosotros tenemos que ir a ver siempre, ¿ya? Hay una hemorragia interna que se va a acumular en el interior del útero, que lo distiende, aumenta de volumen, lo lateraliza a la derecha y puede coleccionarse en segmento inferior, ¿no? Y se va a elevar hasta el epigastrio, ¿no? O uno de los hipocondrios, que es frecuentemente cuando es interno. Si es externo, que es la más frecuente, el útero no está distendido, está blando, atómico, ¿no? Y hay una hemorragia, vemos a chorro, ¿no? Que se va a acumular, ¿no? ¿no? A nivel vaginal, y nosotros vamos y vemos que sigue aumentando, o en hilo de sangre y que no cede, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ya más adecuado nuestra acuciosidad clínica y podemos intervenir, ¿no? Y muchas veces ya va generando inclusive ya más coágulos y vamos a tener cuidado en esta paciente, ¿no? Y el mixto, combinaciones de ambas. Pero a todo ello hay unos síntomas generales que podemos ir observando. Ya palidez, por ejemplo, que ustedes lo saben, ansiedad, ¿no? Lipotimia, taquicardia, hipotensión, shock, dentro de la evaluación médica, ¿no? Perfecto, si vamos con estos síntomas, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, básicamente el diagnóstico va a estar dado por la inspección, palpación del vestíbulo, de la vagina y cuello uterino, y la revisión intrauterina exhaustiva, ¿no? Porque si vemos que con esta sintomatología que estamos viendo hay que revisar necesariamente, y cada vez pedir de repente al inicio, ver simplemente la vagina, pero si no encontramos, ver más allá el útero, de repente pedir sala para intervenir o ver o abrir, porque no nos puede esperar, es bien rápido, a veces las hemorragias nos pueden ganar, entonces hay que tener mucho cuidado en ello. La siguiente. Tenemos un cuadro clínico acá, ¿no? De las patologías, que nos va a ayudar, ¿no? En cuanto a la presentación, ¿no? Si es una hemorragia inmediata, y ojo, al análisis o al examen, el útero está hablando, vemos que hay taquicardia, hipotensión, hablamos de una atonía, ¿no? Ya nos ubicamos, ¿no? Entonces la anomalía del tono, ¿no? Ya inclusive llegamos a factor etiológico, ¿no? Lo demás, paulatinamente lo vamos a desarrollar, pero ustedes tienen que ya ver de qué se trata, ¿no? Para poder intervenir, que es lo más fundamental. Si es igual, inmediata, pero la placenta está, el útero está contraído, la placenta está íntegra, entonces hablamos de un posible, no vemos que la placenta ha salido y está íntegra, ojo, ha salido y está íntegra, y el útero está contraído, entonces hablamos de un desgarro de cervix o de vagina, hay que ver eso, ¿no? Si el fondo uterino no lo palpan, ¿no? Y ven a nivel vaginal y el útero está visible, puede ser de hecho una inversión uterina, porque ellos están viendo, ¿no? Y también si es inmediata, hay un dolor en el abdomen, ¿no? La paciente está en shock, ¿no? Y no ha expulsado la placenta, ¿no? Estamos hablando, realmente el dolor, lo que menciona la literatura, es poco lo que se ve, ojo, felizmente, no se ve mucho, pero el día que van a ver, pues va a ser un poquito
¿no? Van a generar un poquito ahí en la emergencia, va a ser un poquito caótico, ¿no? Entonces, lo que van a ver es que es un dolor intenso, lo que refiere, lancinante, alguna bibliografía cuando estudiaba nos mencionaron, y luego casi no se ve, ¿no? Es bien raro, pero ojo, cuando ocurre es bien caótico, ¿no? Todo esto refiere a un trauma, ¿verdad? Y también si vemos nosotros que no expulsa de la placenta más de 30 minutos y el útero está contraído, ¿no? Vemos que está duro, pero no hay para adentro, hay una retención ahí, de hecho, ¿no? Entonces, pero también si puede ser una retención solamente de placenta o de restos también puede ser, ¿no? Uno o dos cotiledones ya genera sangrado, ojo, por eso la revisión de una vez que sale la placenta es importante de ver los cotiledones, no se olviden, ¿no? Limpiar bien la cara materna y ver ahí bien cómo están los cotiledones, si están completos o no, porque con la coloración ustedes van a poder discernir, porque si no, van a poder complicar y no van a poder observar bien qué cotiledón está completo y que no. Eso tienen que memorizarlo y tratar de observar para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces es importante verificar esto, ¿no? Y si hay taquicardia, ¿no? Y hay también hemorragia inmediata, hay una imposibilidad de extracción de la placenta total o parcial, no sale de la placenta, ¿no? Y la paciente está sangrando, entonces estamos posible ante un acretismo placentario total o parcial, ¿no? Entonces va a depender mucho de esto, que nos va a ayudar mucho a nuestra disquisición clínica. La siguiente, por favor. Este cuadrito es importante que ustedes lo vean, porque está en la literatura, está en bastantes sitios, porque ven el grado de choque, ¿no? En qué momento se va a dar más severamente, qué es lo más adecuado. Lo otro puede ir, como habíamos dicho, asintomáticamente, ¿no? Pero si nosotros somos acuciosos, vamos a observar que de acuerdo a la cantidad de pérdida de sangre por volumen, ¿no? En porcentaje, ¿no? Y viendo el sensorio, la perfusión, el pulso y la presión arterial sistólica, vemos cómo va desarrollándose, ¿no? Al final, mire, mayor de 35, y alguna bibliografía habla de 40%, o casi 2 litros, ya la paciente está letárgica, inconsciente, ya bastante comprometida, y hablamos de uso severo. No debemos llegar ahí, no tenemos que antes intervenir para poder salvar esta vida. Perfecto, adelante, la siguiente. Hay una profilaxis que se habla en la literatura con la administración, ¿no? De oxitocina 10 unidades en el momento de la expulsión del hombro anterior. Otros hablan, ¿no? De la ergonovina que puede utilizar. Ojo, lean bien, ¿no? En cuanto a sus indicaciones y contraindicaciones, ¿ya? Si la paciente está con el clase, con la presión alta, no pueden utilizar este medicamento. No hay que tener cuidado en eso. Y también, esto es bastante discutible, algunos hablan sobre el manejo activo del alumbramiento, otros Es que también mucho esto ya entra a tallar el bienestar del recién nacido. Ustedes seguramente en la literatura que están leyendo, están ampliando, van a ver estas situaciones que hay un enfrentamiento, ¿no? Pero de todos modos ayuda mucho para el sangrado, ¿no? Es menos sangrado, nos ayuda mucho la madre, ¿no? Pero muchas veces al recién nacido parece que afecta, entonces hay esa situación, ¿no? Se le administra un uterotónico, ¿no? Hace tracción controlada de cordón y un masaje de fondo uterino para que pueda ser más rápido el alumbramiento, ¿no? Entonces, como les digo, esto está, algunos lo practican, otros no. La siguiente. Factores de riesgo que tenemos son varios. Seguramente ustedes ya lo tienen también presente, ya habrán leído la placenta previa, el abuso placentae, la cesárea de emergencia, la enfermedad de von Willebrand, coriomionitis, cesárea electiva, embarazo gemelar, anemia, peso fetal mayor a 4,5 kilos, polidramnios, multiparidad, síndrome de Hell, parto instrumentado, los forceps, que muy poco se utilizan, pero eso va a ocasionar bastante, ¿no? Problemas en esta etiología. Inducción del trabajo de parto también habíamos dicho, ¿no? Por los medicamentos a veces, la obesidad, antecedentes, ¿no? De hemorragias anteriores, enfermedad cardíaca, cesárea previa, la edad también importante, mayor de 40, y trabajo de parto prolongado, ¿no? Porque por la laxitud se cansa, entonces es un seguro laxo y ya va a ser dificultoso que pueda contraerse, entonces vamos a tener problemas ahí. La siguiente. En cuanto al laboratorio que podemos pedir, es grupo sanguíneo, factor de leche, eso es lo que manejan para varias patologías, hemoglobina, hematocrito, hemograma. Muchas veces, ustedes saben, hemoglobina está bajo, el hematocrito también va a estar bajando, ¿no? Las plaquetas, 200, llega a tener a veces hasta 100.000, 50.000, ¿no? Que de repente un poco más hay que pasar paquetes, ¿no? De plasma, etcétera. Entonces hay que tener cuidado que no bajen esto, pedir esas
pruebas para poder ir viendo, monitorizando a la paciente. Las pruebas cruzadas en caso de que vamos a hacer ¿qué le digo? Vamos a pasar sangre, tenemos que ver para si no tiene alergeno, no esté con factores que puedan alterar esta sangre, ¿no? Entonces se hace esas pruebas para poder transfundir. Luego, tiempo de protrombina, ¿no? Muchas veces está prolongado, el fibrinógeno que se eleva, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces también, luego de elevar, que normalmente el embarazo se da, luego baja, ¿no? Baja hasta 150, entonces ya se complicó, ¿no? Urea creatinina, examen de orina, bueno, sí, se utiliza gases esenciales y electrolitos, mucho ya de esto, ya sí está yendo a unidades de cuidados intensivos, ¿no? Porque el proceso se está agravando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que tener estos exámenes listos, ya solicitarlos para que inclusive se derive a la unidad de cuidados, ya vaya con los análisis adecuados para que lo intervengan también rápido los UCIstas. La siguiente. El tratamiento de esta entidad, lo fundamental es la identificación del factor causal, ¿no? Y hablamos también de un soporte del volumen sanguíneo, porque si no, se nos puede complicar, y mantener la presión arterial para que no disminuya y no tengamos complicaciones. Perfecto. Hay que activar las contracciones uterinas para acelerar el alumbramiento. Bueno, eso hablamos hace un momento. Algunos manejan con los oxitócitos y el masaje de compresión y provocar activamente el vaciamiento del útero, ¿no? Maniobra de Credé o Credé bajo anestesia, ¿no? Como les digo, a veces tienen que manejar bien estas maniobras porque pueden ocasionarlos que al traccionar o al tratar de ejecutar nos puede dar más bien lo contrario, ¿no? Entonces hay que ver y hay que tener experiencia también en estas maniobras. Y lo último es que más frecuentemente se practica es la extracción manual de la placenta, ¿no? Eso sí se ve con frecuencia para poder extraer. Entonces, si se ha expulsado ya la placenta, lo que tenemos que ver lo que habíamos dicho, ¿no? Integridad de la placenta, ¿no? Los cotiledones que estén completos, ¿no? Y si hay alguno retenido, manualmente puede extraerse o con una cureta, ¿no? De Nova, de Wallach. Hay varios tipos de curetas romas que puedan intervenir, ¿no? Y también verificar que no haya un traumatismo del conducto, ¿no? Genital, que hay que estar cuidando que no se complique con eso. La siguiente, ¿qué medicamentos podemos usar? Siempre hablamos a este nivel de la oxitocina como primera elección, ¿no? 5 unidades internacionales en 500 mililitros de solución, puede ser glucosa, ¿no? Infusión continua. A veces utilizan sintocina, aunque ustedes saben es un similar a la oxitocina, pero lo hacen esto fabricado un medicamento alternativo, ¿no es cierto? La carbetocina, pero ojo, tienen que tener cuidado acá con la carbetocina de 100 microgramos, viendo venoso lento, pero vean las contraindicaciones, ¿no? En epilepsia, hipertensión también un poco, o problemas cardiovasculares, lo que refieren más, hay que tener cuidado, y eso justamente va ya de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, o ustedes han estudiado también, ¿no? ¿Por qué y en qué momento utilizar? A no ser que sea necesario, ¿no? Y de repente la oxitocina no cede, utilicen la ergonovina, ergotrate, ¿no? Y no cede, entonces podemos hacer uso, ¿no? La metilergonovina sí puede usarse, ¿no? Pero también ustedes saben, por la presión hay que tener cuidado, las dosis están mencionándose ahí, ¿no? Y también acá les he puesto la sintometrina, que es, ¿no? Un medicamento alterno entre la oxitocina y la ergonovina, ¿no? Sintético, que no, de acuerdo a la literatura, tiene similar acción que la oxitocina y no ha generado más usos, ¿no? Que lo debido, y muchas veces más utilizan siempre la oxitocina, ¿no? Como acción para este tipo de patología como primera elección. Misoprostol, sí, a veces es un análogo, ¿no? De la prostaglandina 1 que se puede usar, ¿no? Hay varias vías la que se usa, pero frecuentemente a ese nivel la vía rectal. Es lo que más se utiliza. La oral muchas veces no, porque a veces la paciente va a estar letárgica, ansiosa y no va a poder tomar, viene por 200, ¿no? microgramos, entonces usted le va a 800 o 600, la paciente no va a querer tomar mucho, va a tener dificultad. Vía rectal con 600 es lo que al menos se ha estado manejando y en algunos casos va cediendo la hemorragia paulatinamente. Tampoco no es que le pone usted y lo corta la hemorragia. No, hay que seguir observando para ver y siempre prevenido con la alerta adecuada para entrar a sala, porque si no cede, es lo más frecuente irse a sala, ¿ya? Hablamos luego de ¿no? Tratamientos mecánicos, compresión de la aorta abdominal. Se puede hacer, nos va a ayudar unos minutos de repente para llevar a sala o manejar, pero más allá ya no nos va a servir mucho, ¿no?
balones de Baggy, stacking, etc. Poco he visto el uso, pero sí lo describe en la literatura, que es bueno como estudiantes, como ¿no? Académicos, tenemos que saber todo, ¿no? Entonces, se suele usar, ¿no? Pero es muy poco, como les digo, que frecuentemente ya se va al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de ellos, si es una histerectomía que ya está abierto, perdón, si es una cesárea, que ya tenemos todo el útero viéndolo, entonces lo más lógico si está ya con la debida sutura, pues se abre nuevamente y se entra a hacer una sutura compresiva, ¿no? Compresiva, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De esta sutura compresiva, ¿no? Que le dicen capitonaje, le dicen también, ¿no? Para poder cohibir esa hemorragia. Lo frecuente que hablan de que el asistente debe presionar, ¿no? Este útero para que se vaya suturando. Tenemos una imagen posterior que vamos a verlo, porque de esto seguramente vamos a hablar posteriormente. Y también hablamos de la embolización angiográfica o inclusive de empaquetamiento pélvico, que casi también no se ha visto mucho, porque es un poco ya más complicado, ¿no? Lo más lógico es irse a una sutura, e inclusive si no cede a ello, ya estamos hablando de una esterectomía abdominal subtotal, que la más benévola, ¿no? Porque la total es más amplia, ¿no? Inclusive ampliada, es más ya, digamos, se trata de una exéresis total, ¿no? Entonces, de una subtotal, ¿no? Es más rápida también, tiene menor efectos para el cirujano, ¿no? Para el ginecólogo, que no pueda llevarse las arterias o de repente la misma uréter, ¿no? Que frecuentemente hay problemas con el uréter, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, de eso se trata. Perfecto. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? La estabilidad hemodinámica de la paciente, ¿no? La siguiente. Acá les traigo una diapositiva que es un manejo específico que en un caso se da, ¿no? Lo primero, doble vía, ¿no? Cloruro de sodio 9%, oxitocina 50 gotas y la otra chorro, para que la paciente no se choque, ¿no? Entonces estamos hablando por catéter número 16, 18, noveno, Coagucat, inmediatamente se le solicita y ahí mismo tienen que indicarse, ¿no? Eso tiene que ser rápido. Luego, evacuar, ¿no? Evacuación vesical, revisión manual de la cavidad uterina para ver si hay una situación no complicada, masaje bimanual, eso sí, inclusive antes ya, cuando están en la cama, darle esos masajes, muchas veces con eso cede también, ojo, ¿eh? Entonces, es importante. Y ya, si no, entonces intentar, aparte de la oxitocina, la ergometrina, como hemos hablado, el misoprostol, como hemos hablado, la sutura de Lynch y la histerectomía en caso de, no sé, más o menos de la secuencia, lo que se ha visto frecuentemente. La siguiente. Son imágenes aquí, bueno, que también está en la literatura, que ustedes lo habrán observado, ¿no? Cómo se hace una compresión externa e interna, ¿no? Introduciendo toda una mano, ¿no? Frecuentemente la izquierda, ¿no? Si uno diestro, y en la otra encima para poder presionar y cohibir esa hemorragia, ¿no? Pero ¿cuánto dura? ¿Será beneficioso? En duda, ¿no? Entonces, solamente observar y ver y no dejarlo mucho tiempo, ¿no? Porque eso puede generar que se esté acumulando sangre en otro sitio o presionando, puede estar esto coleccionándose, ¿no? Y puede complicarse más bien, ¿no? Hay que ver, hay que tener tiempo, está bien eso. Perfecto. La siguiente. Y esto es de la compresión de la aorta abdominal que les había mencionado, ¿no? Que se presiona a nivel, ¿no? A nivel abdominal y a contra la vértebra. De esa manera evita que el sangrado o la sangre fluya, ¿no? Y disminuye. Como les digo, es de poco tiempo, no lo va a mantener en ese estado porque se va a complicar la paciente, va a sentir también dolor y va a ser un problema. Perfecto. Y la siguiente, por favor, es de lo que les hablaba, ¿no? La sutura compresiva, sutura de Lynch, que es más frecuente la que se ve el capitonaje, o bueno, o los dos, ¿no? Con una aguja de 70 milímetros, ¿no? Semicircular, ¿no? De la histerotomía a ese nivel se ejecuta y se prácticamente como tirante, mientras que el asistente va presionando, usted va traccionando para poder hacer un capitonaje o una sutura compresiva, ¿no? La idea es comprimir, y en muchos casos que hemos tenido la ocasión de estar presentes, ha podido ceder, ¿no? El útero se vuelve como bien duro, ¿no? Se endurece. Entonces, clarito se nota, e inclusive se le puede hacer masaje directamente al útero, unas palmadas, y esto se retrae.
Entonces, una vez que esté duro, ya, bueno, estamos más o menos al lado, pero eso también no quiere decir que estamos bien, porque hay que seguir haciendo los controles, porque puede nuevamente, ¿no? Si es que la patología es, por ejemplo, de coagulación, como una coagulopatía, entonces va a ser por un momento, luego va a continuar. Hay que tener cuidado, ¿no? En la observación, y nosotros como médicos siempre la observación, no se olviden de eso. La siguiente, hablamos de otra entidad ahora. Miren, estamos hablando ya de retención de placenta y membranas fetales. La siguiente, entonces, como habíamos dicho al inicio, puede ser uno o varios cotiledones, ¿no? No siempre toda la placenta, ¿no? En la mayoría de casos por maniobras intempestivas, mucho cuidado en el alumbramiento, ¿no? Friabilidad o adherencia de membranas y placenta marginada, ¿no? Entonces también puede ser una técnica manual incompleta, como les menciono. De repente hay gente que interviene, por X motivos no lo hacen adecuadamente, ¿no? Entonces en eso nosotros tenemos que estar bien precavidos, ¿no? Viendo que todo marche bien en nuestra unidad que está asignada, ¿no? A su cargo, para que no tengan problemas posteriores, ¿no? Porque muchas veces es pues de madrugada, ¿no? Les gana el sueño, etcétera, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, también es frecuente en el parto espontáneo, ¿no? Inclusive, ¿no? En el parto espontáneo que no tenga todos los antecedentes que hemos visto, puede ocasionarse este tipo de no retención, ¿no? De un cotiledón, ¿no? Entonces, eso tenemos que estar observando, ¿no? Perfecto. Entonces, la revisión de la placenta, les vuelvo a mencionar, tiene que ser completa, ¿no? Y de rutina, placenta y membranas, eso tiene que estar observando. La siguiente, bueno, esta es la definición, ¿no? La falta de exclusión de la placenta dentro de los 30 minutos, eso dice la bibliografía. En el tercer trimestre, si se da, ha completado, más o menos el 98%, casi todos son expulsados adecuadamente, ¿no? Los 30 minutos, ¿no? Pero si antes de eso se ha ocurrido, hay mayor retención, ¿no? Entonces la expulsión sin el uso de uterotónicos o tracción tarda hasta 60 minutos. En la parte inferior tenemos dos imágenes que nos va a ayudar en algo a entender un manejo fisiológico, ¿no? Como ven arriba la línea azul a la izquierda, y el manejo activo de, ¿no? Del alumbramiento. Perfecto, entonces es más rápido y se elimina más. Pero ojo, también puede tener problemas, complicaciones, ¿cierto? Entonces también eso hay que tener y hay que estar en observancia. Perfecto. Y en la derecha tenemos a nivel de gestación, ¿no? De la semana de gestación. A mayor semana de gestación, ¿no? Entonces ahí hay mayor, la placenta se elimina casi todo, ¿no? Siempre y cuando es menor semana de gestación, va a retenerse más. Eso quiere decir todos estos cuadros, para que nosotros entendamos, ¿no? El manejo de este alumbramiento. La siguiente, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo estamos observando en esta patología? La edad gestacional, especialmente si es prematuro, va muy relacionado a lo que estamos hablando, ¿perfecto? La edad, la edad de la paciente, ¿no? Más de 30 años también. Han visto la ergometrina, ¿no? Que provoca una contracción continua de la oxitocina. O sea, no solamente es la presión alta que tenemos que cuidar, también esta parte, ¿no? Que puede provocar ergometrina. Ojo, que se utiliza bastante en la patología obstétrica, pero nos puede provocar esto y nosotros mismos estamos condicionando un factor para que haya una anomalía, ¿no? Anormalidades uterinas, ¿no? La fusión del conducto de Müller, raro, 0.2%, y más o menos representa 1.5 la placenta retenida, ¿no? Implantación placentaria defectuosa también, ¿no? Lóbulos aberrantes, ¿no? Como la placenta subcenturiata, ¿no? La retención previa, ¿no? Si ha tenido antes, ¿no? Incrementa más o menos esa frecuencia del 5 a 13%, ¿no? En estos casos, ¿qué características clínicas fisiopatológicas vamos a observar? Si es total o es parcial. Si es total, puede ser por distorsión dinámica, lo mismo, inercias, anillos de contracción, ¿no? Y si es una anatómica, adherencia normal de la plaza del acretismo, ¿no? Y si es parcial, de restos placentarios, o puede ser de las membranas, indistintamente. O juntas también puede ser, si es total. ¿Perfecto? La siguiente. Entonces, ¿qué hallazgos vamos a presentar clínicamente? Que no hay expulsión dentro de los 30 minutos, ¿no? Es lo que dice la literatura, pero también ustedes han leído, me dirán, pero en la multípara 30 y en la primera yo he leído que es 45, claro, se acepta, ¿no? Pero es básicamente la literatura de una retención de más de 30 minutos, ¿perfecto? Y hay que observar, pero también si es dirigido, debe ser más pronto, ¿no? Inclusive 10, ¿no? Ya la placenta, ¿no? Sale, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿no? De cómo estamos manejando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar en la clínica? No haber signos de desprendimiento, ese alargamiento que sabemos observar, ese sangrado vaginal con
un fondo de útero globular firme, ¿no? Y que esté descendido, no se va a observar, ¿no? Entonces vamos a sospechar de que algo está pasando ahí, ¿no? No hay signo de desprendimiento. Más bien va a haber una elevación de la altura del fondo. La placenta se va a hacer palpable a través del orificio cervical, peor aún, ¿no? Que no cede, sigue ahí, ya pasó el tiempo prudencial. Porque les diré acá, muchas veces esperamos hasta 60 minutos, ¿ah? Viendo que no haya mucho sangrado, analizando siempre a la paciente, ¿no? Tratando, porque muchas veces también en la medicina siempre hablamos de generalmente, ¿no? Porque no siempre se da a veces, ¿no? Entonces esperamos, ¿no? Tratamos de hacer maniobras primigenias, entonces vemos si hay esa facilidad de extracción o no. Entonces vamos esperando, pero ya nosotros estamos pensando cómo intervenir, ¿no? En este caso, si se retiene totalmente, o qué patología nos puede estar dando, ¿no? Entonces, la imagenología, ¿no? Es poco frecuente usado, ¿no? La ultrasonografía puede diferenciar entre una placenta atrapada individual adherente. Muchas veces se utiliza cuando, bueno, sale una parte o queda una parte, puede usarse, ¿no? Pero la clínica va a ser más fundamental porque vamos a estar viendo in situ, ¿no? Lo otro puede ser cuando haya dudas, ¿no? Y frecuentemente cuando un cotiledón y hay un sangrado leve, ¿no? Y a veces le dan de alta o hay una membrana que ha quedado y no sabemos, ¿no? Cómo está, se suele, ¿no? Indicar una ecografía que nos ayuda a ver, como vemos la imagen de la derecha, ¿no? Los restos placentarios postparto quedan ahí, se nota de esa manera, con unas imágenes ecolúcidas, como ven ahí, ¿no? Dentro de, ¿no? Cavidad, ¿no? Endometrial al fondo, ¿no? Intraútero. Perfecto. La siguiente. Entonces, todo ello nos va a llevar a unas complicaciones, ¿no? A la hemorragia postparto, como ya lo he mencionado al inicio, o a una infección, una endometritis, ¿no? Que va a ser también motivo de tratar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a indicar para la intervención? Si no hay sangrado severo, puede mantenerse estable, ¿no? 30 minutos, viendo, ¿no? Que la paciente no se está complicando. El riesgo de hemorragia aumenta más o menos los 20, 30 minutos después del nacimiento. Eso tenemos que estar observando. Si ya pasó los 60 minutos, no continuar con el tratamiento expectante, ¿no? Ya intervenir, como le decía hace un momento, ¿cierto? Tenemos, ¿qué le digo? Situaciones, parámetros, ¿no? Pero a ello tiene que, ya, por eso ustedes están estudiando, están leyendo, ya tienen que tener ya criterio clínico, criterio médico. Entonces, ver en qué momento yo actúo. ¿Ya? Si esto de la literatura me menciona así, yo, de acuerdo a mis estudios, también he visto que me mantengo en esta posición, veo, ¿no? Entonces, hay situaciones que escapan un poco, ¿no? Entonces, tenemos que observar. Pero si es 60 minutos, ya también la situación cambia, ¿no? Entonces, tenemos que ver una intervención, ¿no es cierto? Y si es grave, es una emergencia, ya nosotros ya tenemos que intervenir inmediatamente, ¿no? La placenta debe ser retirada manualmente e inmediatamente, ¿no? La expulsión promueve la contracción y reduce el sangrado. O si ustedes sacan el cotiledón o la membrana que está retenida y logran extraerlo, ya esa hemorragia va a ceder. Paulatinamente ustedes van a ver cómo el útero va a contraerse. Ya es casi instantáneo. La siguiente. Entonces, el tratamiento en estos casos, ¿no? En la retención, consiste en la extracción del cotiledón retenido. Bueno, está muy bien, por legrado instrumental. De preferencia la cureta de Borja Romo, de Pinar. También hay la de Nova, de Wallach, etcétera, etcétera. Va a depender en qué institución, la institución que maneja. Uso de retractantes del útero como la ronovina, oxitocina, ¿no? O antibiótico-terapia en caso de que ha pasado mucho tiempo y veamos que necesita ya, ¿no? Un tratamiento de antibióticos, ¿no? Muchas veces utiliza bolsas de hielo, inclusive antes, ¿ah? No solamente acá, bolsas de hielo, inclusive antes cuando está ocurriendo el sangrado, especialmente si vemos que todavía no haya retención. Ojo, porque si hay retención, de hecho, tenemos que sacar lo que ha retenido, porque nunca va a cerrar ese útero, no cierra. No cierra, tienen que buscar la manera de extraer, limpiar el útero, por favor, no cierra. Entonces, antes, si ya ha salido todo, sigue, ¿qué le digo? Con el sangrado, pueden utilizar bolsas de hielo, ¿no? Entonces, ahí sí, a veces nos ayuda un poco. ¿Ya? Adelante, la siguiente. Entonces, puede utilizarse una tracción controlada de cordón, de eso habíamos hablado. En muchos casos es exitoso, en otros no. No se utiliza la maniobra Brand Andrews, que ustedes ya muy bien lo escriben, lo conocen. Al inicio de la hemorragia uterina, ¿no? Y si la placenta está retenida, intentar, de eso es lo que le hablaba, ¿no? Al inicio podría intentar traccionando con mucha suavidad. Muchas veces logra, porque muchas veces también a la emergencia llega una paciente con todo, en ambulancia, la tratan de periferia y vemos que la paciente está retenida, la paciente está ahí. Y muchas veces solamente con el hecho de poner los dedos, ¿no? Maniobrar dentro de la vagina, la placenta había quedado retenida en la vagina.
Entonces se retira con mucha suavidad, mucho cuidado también, no desesperarse, hacer un buen diagnóstico, porque mire, cómo queda el médico, ¿no? El personal que ha transferido. Entonces quedamos mal, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, siempre ver y maniobrar con mucho cuidado. Entonces, si ya no podemos, ya referirlo adecuadamente, ¿ya? Entonces, si la placenta permanece en el útero, administrar oxitocina, ¿no? Puede ser prostaglandina F2 alfa, ¿no? La dinopros, si es grave y no responde la oxitocina. La ergometina se debe evitar porque hace esa contracción del cuello, como hemos mencionado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo puede retener más, ¿no? Entonces hay que ver en qué momento lo utilizo. Cuando no haya nada, perfecto, no puedo cohibir esa hemorragia, pero si tengo ahí adentro algo retenido, no podemos hacer eso. Perfecto. En caso de retención total, una maniobra, se puede hacer la maniobra, como hemos hablado, o usar las curetas, nosotros como hemos mencionado, inclusive también la extracción manual se puede hacer, ¿cierto? Ya podemos intervenir. Y si el sangrado persiste, ya entramos a la hemorragia postparto, ¿no? Compresión de la aorta, ¿no? Mientras se comunica, e inclusive a la parotomía para poder observar o hacer todo el seguimiento para una hemorragia postparto. La siguiente, bueno, son unas imágenes de la maniobra que anteriormente ya les he presentado a Abraham Andrews, y la imagen derecha es un poco ilustrativa con esta pinza de Alice y no redonda, pinza redonda para extraer. Tengan cuidado cuando extraigan, ¿ya? Cuando extraigan la placenta, de esa manera solito la placenta tiene que desprenderse. No traccionen fuerte. Si traccionan fuerte, por más que esté quedando poco, se le rompe. Y si se le rompe, ya quedó un poco de la membrana. Entonces va a sangrar. Entonces para intervenir cada vez se va a complicar más. Entonces dejen que evolucione, ¿ya? Entonces solo que si ya pasó el tiempo prudencial, ahí sí un poco pueden hacer las maniobras que estamos diciendo, ¿ya? Antes no. Perfecto. La siguiente. Bueno, con esto acabamos esta parte, entramos a la otra patología que también es, como les decía, relativamente frecuente, la inversión uterina, ¿no? Siguiente, por definición, nos menciona la bibliografía que es una emergencia obstétrica infrecuente, ¿no? Una en 20.000 casos, ¿no? Está relacionado con el tercer estadio, ¿no? De lo que estamos estudiando el día de hoy, y va a consistir en la invaginación total o parcial del fondo del útero a través del cervix, ¿no? Entonces puede ser el tratamiento inmediato, quirúrgico o no, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Hay un diagrama en la imagen de la derecha, ¿no? De la inversión uterina, que vemos cómo se va invaginando, ¿no? Hacia el cuello, luego va a salir por la vagina, inclusive ya externamente, ¿perfecto? Y la causa predisponente es una implantación fúndica, ¿no? Que puede estar bastante adherida o, bueno, o no ha podido desprenderse y luego al traccionar, ¿no? Eh, asociado a una atonía uterina, se va a dar, ¿perfecto? Y rara vez es espontánea. ¿Eso qué nos quiere decir? Que muy frecuentemente es por iatrogenia, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en los traccionamientos. La siguiente. Dentro de la etiopatogenia hablamos de situaciones puerperales, ¿no? Tracción exagerada, miren, del cordón umbilical en el tercer periodo de parto, especialmente si la localización es fúndica, una presión fúndica excesiva, ya les hablé al inicio, cervix, istmo y útero relajados, también mucho cuidado, está muy relajado ese útero, ¿no? Especialmente hemos hablado, que nos condiciona que ese útero esté distendido, relajado. Placenta ácreta también, ¿no? Cordón umbilical corto, extracción manual extracción, mire, fíjense, anomalías congénitas uterinas, uso intraparto de sulfato de magnesio, oxitocina, primiparidad, expulsivo muy rápido. Hay que tener cuidado con estos casos, ¿no? Luego de una fase de dilatación prolongada, porque se cansa, ¿no? Se cansa el útero, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. También en las primíparas con analgesia epidural y parto instrumentado. Las no puerperales no lo vamos a leer mucho, pero ustedes tienen para, de repente, un poco a distraerse, ya pues tumores, etcétera, que no son puerperales, ¿no? Y idiopática más o menos en un 8%, ¿ya? Ojo, idiopática también hay un porcentaje que se da. Perfecto. La siguiente, hay una clasificación que nos menciona, según la duración del tiempo desde el parto hasta el momento del diagnóstico, ¿no? Inversión aguda, subaguda y crónica. La aguda, primero 24 horas puerperales, la subaguda 24 horas hasta el mes, y crónica más de 4 semanas. Hay que utilizar esto para ver también el tratamiento antibiótico, hay que tener esa prevención, perfecto. Y una clasificación de la inversión según la extensión, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, ¿no? De acuerdo que si llega al cuello uterino o hay una protrusión del fondo por debajo del anillo cervical, pero no alcanza el orificio vaginal,
¿no? Una extensión del fondo hasta el orificio vaginal y una vagina invertida ya del útero por debajo del orificio. Acá vemos en la imagen de la siguiente diapositiva, hay una clasificación de Tarnier-Gurin, que está también en la literatura, seguramente lo han observado ya, los grados, ¿no? Miren, hay una depresión de la cúpula en el primer grado, en el segundo grado llega hasta el orificio, y el tercer grado ya es completa, alguna bibliografía lo refiere, ¿no? Que hay una exteriorización del fondo uterino fuera de la vagina. Entonces eso hay que observarlo bien. Y la de cuarto grado, que es total, ya la participación de la pared vaginal, ¿no? En la inversión. Perfecto, o sea, ha salido todo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿frente a qué cuadro clínico nos vamos a ver en este caso? ¿No? Frente a un cuadro, una triada clásica, dolor, hemorragia, ¿no? Y shock, porque hay una pérdida de sangre, ¿no? Y también por la respuesta neurológica, secundaria a tracción de los nervios peritoneales, ¿no? Y del ligamento ancho, ¿no? Porque al traccionar van a ver que va a dar ese fenómeno neurológico. Vaso vagal, que ya ustedes han estudiado, y hay otras patologías también puede dar, pero en este caso es por la tracción, ¿no? De los ligamentos. La siguiente, el examen físico por el abdomen, no van a lograr palpar el fondo uterino, y por la vagina se va a observar un tumor piriforme de superficie regular. Vemos ahí en la imagen inferior cómo el fondo del útero ocupa la vagina y protruye a través del orificio cervical externo ya, y vemos en la imagen de la derecha ya totalmente, ¿no? El útero está invertido. La siguiente. El diagnóstico básicamente va a ser más clínico, ¿no? Pero puede utilizarse, si tenemos dudas, o es grado 1, grado 2, un diagnóstico ecográfico. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía? En el corte transversal puede visualizarse como una masa hipoecoica en la vagina, con una cavidad central hipoecoica en forma de H, ¿no? Es lo que vamos a observar, como vemos en la imagen de la izquierda, inferior izquierda, ¿no? Y si tenemos un corte longitudinal, como la imagen de la derecha, se va a observar una depresión longitudinal en forma de U. ¿Ven una U ahí? ¿No? En la imagen de la derecha. Acá, eso. Perfecto. ¿No? En forma de U, desde el fondo uterino hasta la parte inferior. Entonces vamos a observar eso. Perfecto. La siguiente. Tratamiento. El manejo inicial debe incluir la colocación del catéter venoso periférico, ¿no? De preferencia 2 vías venosas. Sí hay que tratar de ese modo, porque a veces por el shock no se van a deprimir y podemos tener complicaciones. Ya tener listo, porque si va una hemorragia asociado, ya inmediatamente se interviene, inclusive si hay que ir a sala. Perfecto. Reposición de líquidos por vía parenteral, soporte de anestesia y transfusión, ya para ir a sala en caso de que no se pueda. Y ahí dentro del tratamiento tenemos las no quirúrgicas y las quirúrgicas, ¿no? Las no quirúrgicas, hablamos de la Johnson y Sullivan, y las quirúrgicas, la Huntington-Hultain, que son abdominales, espinal y vía vaginal, ¿no? Esas son las clásicas intervenciones para esta patología, ¿no? En las imágenes inferior estamos viendo cómo está reponiendo, ¿no? El útero con la mano izquierda, haciendo una presión con la mano abdominal por encima del pubis, ¿no? Y tratando de acomodar nuevamente en su posición, ¿no? Pero para esto usted tiene que tener los catéteres, ¿no? Con la infusión, porque puede entrar en shock, ¿no? Porque están haciendo un traccionamiento de un órgano, entonces es un poco delicado, y viendo también con control, ¿no? De presión, pulso, etcétera, etcétera, para evitar que se complique. La siguiente. Entonces acá estamos viendo las maniobras de Johnson, ¿no? Que es mire, ¿desde qué año más o menos está esta maniobra? Es una técnica más empleada para reducir de forma manual el útero invertido. Mire, ahí está la manera como lo está agarrando, y que va a consistir en tomar el útero invertido con la placenta aún adherida, muchas veces adherida, en este caso no vemos así, pero una vez está adherida, apoyando el fondo sobre la superficie palmar y ejerciendo con la punta de los dedos una presión equitativa alrededor del útero hacia el interior de la apertura cervical. Se reduce el fondo ejerciendo presión hacia el ombligo, ¿no? Con suavidad, no de una manera brusca, porque le menciono, están, ¿no? Tomando órganos que pueden ocasionar fenómenos vasovagales, neurológicos, ¿no? Y una vez que a veces suele usarse también la relajación uterina, ¿no? Como con agonistas beta 2,
antiandrógenos como terbutalina, ¿no? Rotidrina, etcétera, o sulfato de magnesio que también puede usarse, ¿no? Ante el fracaso puede inclusive irse a anestesia general con alatano, ¿no? En concentraciones un poquito más elevadas, pero ya viendo, ¿no? Para la intervención quirúrgica, si es que ya no cede. Perfecto. Entonces, justamente acá tenemos la siguiente, la de O'Sullivan, que es la de ese año 45, con la presión hidrostática. Todavía esto lo maneja como para una inversión uterina a través de, ¿no? Una guía, ¿no? De 2 litros de solución para poder reponer, ¿no? Como están viendo en la imagen, ¿no? A 2 metros de altura del piso, con una solución, ¿no? Tibia, al 40 grados, ¿no? El extremo del tubo de goma para que no haga daño al útero, porque saben, ese útero está friable, en el fondo del saco, posterior de la vagina, ingresa el líquido rápido, se bloquea el introito con las manos y la vagina se distiende. Y el fondo del útero se eleva, luego se corrige la inversión. Luego se hace salir el líquido con lentitud para que no vuelva a invertirse, ¿no? Más o menos en 5 o 10 minutos. Casi no vemos esto porque muchas veces demora, ¿no? Entonces, en estos casos, si es que está sangrando, hay que irse a una intervención quirúrgica necesariamente, ¿no? Serían, de algún modo, podríamos utilizarlo, si que tenemos todo también este aditamiento que muchas veces los centros de salud no están, que le digo, no tienen todo este tipo de instrumental, ¿no? Entonces, frecuentemente se suele ir a la cirugía, ¿no? De Huntington, que es, mire, ven en la imagen inferior izquierda, cómo lo tiene el útero, ¿no? Y para poder traccionar a través de los ligamentos redondos, ¿no? Y el útero va a ir a su posición normal. Perfecto. Ustedes saben dónde están localizados por anatomía los ligamentos redondos, ¿no? Con una pinza de Alice pueden paulatinamente ir también con mucho cuidado para que no haya los fenómenos neurológicos. La de Hultain también es por vía abdominal, pero va hacia una colporragia posterior y con introducción de un dedo puede, o 2 dedos puede reponerlo, ¿no? Y la de Spinelli ya es otra intervención quirúrgica que puede ir a través de vía vaginal, ¿no? Que también se puede reducir. Bueno, en caso de que fallara lo demás. Perfecto. La siguiente. Corregida la inversión, mantener el útero con masaje uterino, administrar uterotónicos, porque ese útero va a estar laxo, entonces hay que reponerlo para que vuelva a su constitución, ¿no? Que queremos útero leñoso, duro, ¿no? Oxitocina se puede utilizar, ergonovina, carbetocina, gluconato de calcio también, inclusive, la literatura menciona. Como ven, de acuerdo a lo que nosotros en ese momento veamos, de acuerdo a las indicaciones y contraindicaciones que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Y no se olviden de antibiótico-terapia, ¿no? Mejor una cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima de 1 gramo con metronidazol, ¿no? Para lograr negativos y poder no cubrir, ¿no? Con antibióticos a esta paciente. Hay complicaciones, sí, ¿no? Émbolos pulmonares, infección y la anemia crónica, ¿no? Básicamente ese tipo, pero si cubrimos bien, no es bien difícil que vaya a haber una infección, ¿no? Y si tenemos, ¿no? Un adecuado manejo, ¿no? En cuanto a la hemorragia, también la anemia podemos, ¿no? Controlar. La siguiente. Entonces ya hablamos del acretismo placentario en esta parte, como una entidad en la cual, la siguiente, por favor, es la invasión a diferentes profundidades del miometrio por el trofoblasto, ¿no? Que puede causar una adherencia normal. La adhesiva en estos casos es escasa o no existe, de modo que, ¿no? Se carece de esa línea fisiológica de división. Perfecto. La siguiente, incidencia, un caso por cada 731 partos o 3 en 1000 embarazos, ¿no? Anteriormente, en los 80, la incidencia era 1 caso, ¿no? En 2500 partos, ¿no? El incremento de la incidencia es por intervencionismo quirúrgico, ojo, intervencionismo quirúrgico en el miometrio, es decir, cirugías uterinas, cesáreas, legrados y miomectomía, ¿no? Entonces, entre los factores de riesgo, la edad mayor de 30 años, placenta previa con antecedentes cesárea, antecedentes de infección intraamniótica, placenta secreta, historia de legrado uterino, mire, más o menos 18-60%, ¿eh? Gestas multíparas, placenta previa con antecedentes 3 o más cesáreas, historia de retención placentaria, antecedente de extracción manual placentaria y parto por cesárea anterior, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, la fisiopatología lo manejan ustedes bien. Lo único decirle a ustedes es por la deficiencia de la capa de Nita Bush. Y Berniske y Kaufman lo relacionan mucho, según mencionan, que la reconstitución de estas capas no lo hace adecuadamente, ¿no? Luego de una reparación quirúrgica, por lo que se adhiere. De ahí la explicación por qué el intervencionismo quirúrgico aumenta esta patología en las pacientes. La siguiente, tipos,
tenemos la placenta creta y creta percreta, ¿no? La creta sí está adherida al miometrio, solamente adherida, 80%. La increta ya invade el miometrio, 15%. Y la percreta ya penetra y muchas veces pasa a la serosa, 5%. Vemos la imagen de la derecha, más o menos las características de estas entidades. La siguiente, y por su extensión hablamos de una focal, parcial o total. Es lógico, ¿no? Si es poca área de la placenta o más cotiledones se involucran o es total, ¿no? Entonces la total desde luego es más caótica, ¿no? Dentro de los signos y síntomas no existe un síndrome clínico para acretismo placentario típico, ¿no? Entonces eso también tenemos que leerlo y valorar bien, ¿no? Hay pacientes que son asintomáticas y un buen porcentaje. Sospechar si existen factores de riesgo, de ahí ver la anamnesis y los estudios que uno tiene para ir valorando a la paciente. Perfecto. Y es una principal manifestación en la hemorragia ante, intra y posparto. Ojo, acá no solamente es posparto, sino antes también puede ocasionar desagrado, ¿no? La invasión vesical puede manifestarse solamente como hematuria macroscópica, ¿no? En un 20%, y microhematuria es más común, o sea, significa que ya la paciente en los exámenes que vamos pidiendo va a estar detectándose eso. Entonces nosotros podemos tomar un examen ecográfico, que en este caso sí va a ser importante, para ver y haciendo, ¿no?, la unidad clínica y viendo si vamos a enfrentarnos a este tipo de cuadro clínico. La sintomatología va a depender de las características del paciente y la invasión a otros órganos, ¿no? Y estamos viendo acá, así es a nivel de la vejiga, entonces estamos viendo la hematuria, ¿no es cierto? Puede presentarse como retención placentaria en el parto con el shock hipovolémico o una coagulopatía de consumo. Tener cuidado con eso. ¿Qué consecuencias tenemos? La siguiente, por favor. Alumbramiento incompleto, imposibilidad de localizar un plano de despegamiento entre el útero y la placenta. O sea, cuando ustedes van a hacer la maniobra, de repente se retuvo, van a ver y van a entrar con su mano y van a ver, querer encontrar el plan de clivaje, ¿no? Esa separación que debe haber, no lo van a poder encontrar y cada vez va a estar más adherido, va a querer traccionarse el útero. Entonces ahí tienen que tener cuidado y parar y de repente ya ver que el diagnóstico no va por ahí, ¿no? Es un acretismo que hay que ya solucionarlo en sala. Aumento de la pérdida de sangre en tercer periodo, hematuria, inversión uterina en algunos casos, ojo, y en algunos casos también puede haber dificultad ya respiratoria, así, por la maniobra, ¿no? O por lo que está ahí, traccionamiento, los fenómenos, ¿no?, respiratorios también pueden alterarse. La siguiente, diagnóstico. Aquí el ultrasonido es útil para este diagnóstico, ¿no? Para acretismo placentario. También se utiliza la resonancia magnética, cistoscopía, la alfa-fetoproteína fetal, sérica o materna, ¿no?, que es una anormalidad en la cual en la interfaz placenta-útero promueve una fuga de alfa-fetoproteína fetal a la circulación materna. Entonces detectamos eso. Entonces ya se puede ir también haciendo una unidad clínica. Histológicamente, desde luego, la ausencia de la decidua basal, pero ese diagnóstico es muy tardío, ¿no? Pero lo importante es antes de. En placenta increta y percreta el diagnóstico es más fácil, ¿no?, por la presencia de tejido tromblástico en el espesor uterino o en la estructura invadida. En la acreta solamente está adherida, ¿no? Entonces ahí un poquito vamos a dificultar, pero también no es tan complicada como la percreta, que va a requerir necesariamente de sala. La siguiente. Acá tenemos dos imágenes, la derecha e izquierda. La izquierda es con doble color, y la izquierda 2D, para ver, mire, placenta increta, y ahí en la parte del feto, en la vejiga, está con una flecha, con una flechita, cómo está penetrando, ¿no? Ven imágenes ecolúcidas, esas imágenes están determinando que está invadiendo lo que debía haber. Hay una separación entre la vejiga, ¿no?, y la placenta, perdón, entre la vejiga y el útero, ya no ve, sino hay una invasión de unos espacios lacunares, ¿no?, que lo vemos con imágenes ecolúcidas. Pero si nosotros a esto le usamos doble color, lo vemos ya, ¿no?, las imágenes lacunares, ¿no?, de vasos que están invadiendo ya la vejiga. Entonces ya estamos hablando de un grado de acretismo, ¿no?, que inclusive ya si pasa, penetra a la vejiga, entonces ya inclusive percreta, ¿no? Y peor aún si los análisis salen con hematúricas, entonces ya estamos hablando de este acretismo, ¿no?, que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. La siguiente, tratamiento, puede ser un diagnóstico prenatal, y cuando encuentren, ya envíenlo a un centro de mayor complejidad, ¿no? La placenta percreta increta requiere histerectomía necesariamente. El tratamiento es quirúrgico, clásicamente la histerectomía. Existe consenso, ¿no?, también para dejar in situ y realizar una cirugía electiva, porque muchas veces al traccionar pueden ocasionar fenómenos, ya lo que hemos hablado, neurológicos, y también inversiones, etc. Entonces, si van a ir a cirugía, mejor dejarlo a cirugía.
¿no? Y también si hay una hemorragia y no sé, ya cirugía de urgencia en su caso, ¿no? Y hay un tratamiento conservador, ¿no? En pacientes hemodinámicamente estable, ¿no? Se puede proponer una sutura circular, bueno, en ambos lados del útero, se hacen círculos con cádul y trata de comprimir las arterias, ¿no? Puede hacerse un taponaje intrauterino o también utilizar el metotrexate, ¿no? 1 miligramo por kilo de peso como antagonista de los folatos y su efectividad contra el trofoblasto proliferativo, ¿no es cierto? Entonces puede utilizarse esto, pero frecuentemente lo más indicado es un tratamiento quirúrgico si se trata de una perqueta increta, porque nos va a dar más seguridad también, tenemos que ver eso. Perfecto, la siguiente. Hay una prevención que podemos mencionar a grandes rasgos, que es nosotros que estamos, ¿no?, en un proceso de aprendizaje y queremos tratar de evitar las cesáreas innecesarias. Evaluar los factores de riesgo, intentar el diagnóstico prenatal, asegurar que los recursos para su asistencia se han dado, en donde en un centro de mayor complejidad, entonces derivar a estos pacientes, informar a la familia, ¿no? Y para ya una vez si quieren intervenir un consentimiento, ¿no?, informado, ¿no? Y siempre en estos casos siempre derivar a un centro de mayor complejidad y no tener complicaciones, ¿no? Y si ya está, ¿no?, ya dando a luz en el parto, entonces hay que documentarlo, ¿no? Es una emergencia obstétrica, informar, ¿no?, siempre al paciente y adecuar la conducta a las posibilidades. Si no tengo posibilidades, inmediatamente la ambulancia, que lo deriven, ¿no es cierto? No quedar ahí, ¿por qué? Porque puede ocasionar un sangrado severo, que puede ocasionar problemas con la paciente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, hasta acá hablamos de los procesos y entramos al último cuadro clínico. Creo que todavía estamos en hora, estamos pasando, pero de todos modos, en aras de poder aprender un poco más, si ustedes no se ubiquen bien con estas entidades patológicas, vemos la atonía uterina, ¿no es cierto? Dentro de las hemorragias por parto es una de las principales, habíamos dicho. Se caracteriza por falta de contractilidad uterina adecuada a las fibras miometrales, ¿no? Después de un parto o de una cesárea que impide que realice una hemostasia fisiológica después de cruzar la placenta, más o menos es 50 o 80% de las hemorragias postparto. Es importantísimo. Ya ustedes en anatomía, seguramente han leído, ¿no?, las fibras, ¿no?, longitudinales, circulares que tiene el útero. Eso tiene que ejecutarse para que realice la hemostasia adecuada, ¿no?, y ocasione con ello unas ligaduras de Pinal que le mencionan para que nosotros veamos en el examen el globo de seguridad de Pinal. ¿Perfecto? Entonces, eso tiene que ir adecuadamente, ¿ya? Si no, muchas veces vamos a tener complicaciones de una atonía. La siguiente, por favor. ¿De etiología son primarias o secundarias? ¿No es cierto? Si son primarias, son alteraciones estructurales del miometrio, ¿no?, por procesos degenerativos, ya viene de antes, ¿no? Hablan de obesidad, multiparidad, factores tumorales, miomatosis, puede ocasionar este proceso, porque en esa parte donde está el mioma no va a haber una contracción adecuada, va a haber un espacio, y no va a dejar que se contraiga. Entonces hay que tener cuidado cuando hay miomatosis, pero sí se ha operado pacientes con miomatosis y no hicieron atonía. Hay de esos casos también, ¿no? Pero tener cuidado, malformaciones, útero hipoplásico y administración de drogas anestésicas. Mucho cuidado con las drogas anestésicas por el relajamiento del útero que pueda ocasionar. Y secundarias, un trabajo de parto prolongado, ¿no?, mayor de 12 horas, hay un adotamiento de ese útero, ¿no? En situaciones anormales, por ejemplo, en la posición transversa, hay que tener cuidado y intervenir inmediatamente. Muchas veces se hace complicado, inclusive en la cesárea, extraer un recién nacido, un feto en transversa. Entonces se hace complicado, y no solamente en ello, a veces en una posición normal, no cefálica, al extraer, podemos sufrir complicaciones. Entonces hay que tener cuidado si que se está agotando, ¿no? Hay que tener ya premunido para poder intervenir. Uso inadecuado de tocolíticos, ¿no?, como oxitocina, sulfato de magnesio, también puede ser un factor etiológico. La fibromiomatosis uterina, ya lo habíamos mencionado, antecedentes de atonía, gran multiparidad, corioamionitis, desnutrición, retención parcial, fragmento de placenta o membranas, miren lo que también puede darnos, y la macrosomía fetal poligrana, lo mismo, todo lo que distiende, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado en la primera parte. La siguiente, el cuadro clínico, sangrado importante por vía vaginal, hablan de 500 mililitros, sangre roja rutilante con o sin coágulos en el postparto, postcesárea inmediato, ¿no?, con una disminución de la consistencia del útero a la palpación. Por eso es importante, cuando estemos tanto en el hospital o en los centros que estemos laborando, palpar ese útero, que esté, ¿no?, consistente, útero leñoso, le dice la literatura, ¿no?, que esté consistente. Pero es importantísimo y nos da bastante de tranquilidad si encontramos así. Presencia de estados de shock hipovolémico en casos, ¿no?, de que se vaya comprometiendo una taquicardia,
vemos que ¿no? el pulso débil, filiforme, taquipnea, ¿no? mareo, vértigo, incluso, y si se va complicando más, hay una pérdida de conciencia, diaforesis, hipotensión, ansiedad, disminución de la diuresis, debilidad, sequedad mucosa, ¿y a dónde nos puede llevar? ¿No? A una lesión hipofisiaria, ¿no? Con el síndrome de Sheehan, ¿no? Infarto por hemorragia postparto, seguramente ya lo tienen ustedes descrito, ¿no? Un pan hipopituitarismo, perfecto, entonces hay que evitar antes de todo ello, perfecto. El diagnóstico, la siguiente por favor, lo podemos realizar con la observación de un útero que esté desocupado por completo. Si sigue grande, fondo por encima del ombligo, consistencia blanda o no se forma el globo de seguridad epinar, ni siquiera al excitarlo manualmente y no hay contracción, entonces hay que tener cuidado. Pero lo debemos confirmar más aún, ¿no? ¿Con qué? Con una ausencia de lesiones de partes blandas. Ver también de repente hay un problema, ¿no? Más, ¿no? De partes blandas como trastornos de coagulación, retención de restos placentarios, acretismo, desgarros, laceración de cervix o vagina vulva, ¿no? Es una revisión minuciosa y rápida, nos da la seguridad del diagnóstico, ¿no? Entonces, verificar estos factores de riesgo se pide siempre como una biometría hemática, ustedes saben ya para el laboratorio, química sanguínea, tipo de coagulación importante, grupo sanguíneo, RH para la transfusión en caso, ¿no? Hay que estar premunido, porque ya muchas veces van a llegar a transfusión, inclusive las pruebas cruzadas que nos va a servir para este tipo de tratamiento, ¿no? ¿Con qué podemos diferenciarlo? Con la inversión uterina, con ruptura uterina, ¿no? Porque a veces no va a haber dolor de repente y nos vamos a confundir, acretismo placentario, desgarros, laceraciones, ¿no? Todo lo que describimos para confirmar, ¿no? Y también trastornos de la coagulación. ¿Cómo se puede complicar? ¿Con qué? Con cuadro de shock hipovolémico, como hemos visto, pario cardiorrespiratorio y puede fallecer la paciente. Tratamiento, masaje uterino, que es importante para todos los procesos que estamos observando el día de hoy, ¿no? Útero que esté vacío y retraído, ¿no? Entonces, si no, hay que colocar 2 vías inmediatamente, ¿no? Oxitocina, 20 unidades, ¿no? Con 1000 mililitros de solución cristaloide, vía endovenosa, a 10 mililitros por minuto, ¿no? La dosis hasta 200 miliunidades por minuto. Y la otra vía, lactato de origen, bueno, algunos utilizan, algunos ya no, solamente la fisiológica, ¿no? Y también esta vía debe estar terminada, ¿para qué? Para transfundir en caso de que la hemoglobina baje menor de 7, ¿no? Ya tenemos una anemia grave que debe estar ya recibiendo paquetes globulares. Perfecto. Podemos ir administrando citóxicos, ¿no? Como la ergometrina, carbetocina, misoprostol, que ya lo hemos descrito anteriormente, y hacer uso de los sistemas de compresión, que también ya lo hemos descrito anteriormente, ¿no? Pero el fracaso de todo ello obliga a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Si no responde a estos tratamientos, la aparatomía exploratoria, ¿no? Y de la conservadora tenemos la ligadura de vasos, desesterilización escalonada del útero, ligadura de arterias hipogástricas, sutura compresiva del útero, ya hemos hablado de la técnica Lynch modificada, y el no conservador, histerectomía abdominal total o subtotal, ¿no? Ya con ello prácticamente no va a tener más paridad la paciente, pero se trata de salvar la vida, ¿no? Dependiendo también por eso qué cirugía vamos a aplicar en el momento que hacer una valoración clínica adecuada de la paciente. La siguiente. En esta última parte tenemos algunas imágenes de la compresión manual interna que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Puede ser con mano derecha, con mano izquierda, dependiendo si un diestro, ¿no? Para poder hacer la compresión adecuada, ¿no? Nos va a ayudar por un poco tiempo también que estar observando si continúa, etcétera. Y el taponamiento uterino que lo utilizan algunos, casi no se ha visto esto, porque a veces nos quita tiempo, dado que puede ser otra hemorragia y puede estar complicándose la paciente y es mejor retirar todo, ¿no? Entonces hay pinzamiento del útero, la introducción de gasa, taponar, muchas veces se puede contaminar con la válvula posterior o puede ser incorrecta, no taponarlo bien. Mire esa imagen negra abajo que no está llegando a la derecha inferior, no llega a tapar todo y puede acumularse la sangre y igual, ¿no? Está sangrando y la paciente se sigue complicando. Y nosotros de repente nos vamos a dormir felices y contentos y encontramos a la paciente y al día siguiente ya no la encontramos, ¿no? Entonces, cuidado, tienen que decidir el tratamiento adecuado y oportuno y mejor derivar, ver y tratarla, porque no nos vamos a estar de repente complicando. ¿Perfecto? Y esta imagen, lo mismo, en la derecha, escama final del taponaje uterino, todo bien comprimido, ¿no? Con los apósitos, ¿no? En la posición adecuada, e inclusive la vagina para que no sea desangrado, ¿no? Como les digo, mejor es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder evitar complicaciones y estemos tranquilos. Bueno, alumnos, yo creo que hasta acá llegamos. La siguiente, esta clase, espero que haya servido de
algo para que ustedes puedan orientarse y seguir estudiando, porque de eso se trata, ¿no? Y para hacer las investigaciones y posteriores y seguir adiestrándonos en esta carrera que hemos escogido. Bueno, muchas gracias con todos ustedes. Buenas Doctor, tardes. Sí, dígame. sí, doctor, una preguntita. En el caso de que haya una placenta secreta y se tenga que hacer, como en la mayoría de casos usted dijo, la histerectomía como tratamiento definitivo, y sea una mujer joven que tenga, digamos, esta placenta y le han hecho histerectomía, no necesita tomar algún tipo de hormonas o algo así porque se le ha hecho la histerectomía. Claro, pero cuando se hace histerectomía se valora. Siempre se deja el ovario izquierdo, ¿no? Indistintamente, para que continúe, ¿no? Para que no sea una menopausia no precoz, ¿no? Que pueda ocasionar en la paciente. Y si se decide por X motivo extirpar todo, sí se debe manejar hormonalmente, ¿no? Esta paciente para que no se complique posteriormente. ¿Perfecto? Doctor, sí. Ya, ok, ok. Ya, doctor, ya, gracias. Ok, no, a ustedes más bien las gracias. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.